¿Qué tal, amigos de Baluarte de la Verdad? Que Dios les bendiga en esta hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente con ustedes, con otra enseñanza de la palabra del Señor. En esta ocasión con la grata compañía de mi esposa, la pastora Isolina Mejía. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder estar aquí al lado de mi esposo, pues compartiendo de la palabra del Señor en esta ocasión. Gloria al Señor. Nuevamente continuamos nuestro estudio acerca de una vida devocional, y en esta ocasión pues queremos hablarle acerca del estudio devocional de la palabra de Dios. Queremos ver lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta era una respuesta muy contundente de parte del Señor Jesucristo ante la tentación del enemigo, pero que nos da una enseñanza muy profunda acerca de la necesidad de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Porque así como nuestro cuerpo mortal necesita del sustento, del alimento continuo que ofrecen la comida, todo lo que podemos consumir para que se mantenga fuerte, para que se mantenga sustentado, saludable, también nuestra vida espiritual tiene un alimento, esa fuente que le da fortaleza, vigor, y esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual que nos sustenta. Por eso no debemos privarnos de él, no debemos nosotros abstenernos de comer la palabra de Dios. Uno de los símbolos de la palabra del Señor que se nos relata en la Biblia es que Dios la compara como un pan que sustenta la vida, que da fuerza, que da vigor, que da esa fortaleza necesaria para mantener saludable nuestra vida espiritual, ese hombre interno y espiritual de cada persona que se fortalece a través del estudio, de la lectura, del escudriñar, del entender los mandamientos divinos. Entonces hay una verdad muy clara cuando el Señor nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, también necesita de los mandamientos divinos, de los preceptos que Dios ha establecido para que el hombre alcance la plenitud en todas sus áreas. Amén, así es. También la palabra de Dios sabemos que es muy provechosa y debemos de escudriñarla en todo momento, no solo cuando vamos al templo, no solo cuando estamos en un culto. Es nuestro deber y responsabilidad como cristianos estar continuamente alimentándonos de esta sagrada escritura. Este es el alimento que necesitamos a diario, así como nuestro cuerpo físico necesita el desayuno, el almuerzo, la cena, ¿verdad? Los que lo hacemos. También nuestro espíritu necesita ese alimento y es la palabra del Señor. Entonces es necesario estar con esa búsqueda, con esa lectura continua de la palabra del Señor. Es muy provechosa para nosotros. Debemos dedicar un tiempo suficiente para leer, para estudiar y escudriñar las Escrituras para el beneficio de nuestras almas, ¿verdad? No solamente en la iglesia se recibe, que hay muchos que tienen una idea equivocada, que uno hay que llevar o leer la Biblia solamente cuando va al culto, o solamente uno recibe la palabra cuando el pastor o algún hermano predica, ¿verdad? No, también nosotros podemos llevar un estudio constante, una búsqueda constante de las verdades eternas, de la sabiduría que la palabra del Señor nos puede ofrecer a través del estudio privado y personal de la palabra del Señor. La Biblia nos dice que nosotros tenemos la dirección, la guía del Espíritu Santo, que nos va a guiar a esas verdades eternas, a podernos visualizar y apreciar aquellos tesoros escondidos, dice la palabra del Señor, que hay en ella.
que tenemos que escudriñarlos como quien busca algún beneficio, como quien busca algún tesoro en algún lugar, como cuando uno va se dispone a buscar lo más precioso entre muchas cosas, porque sabe que ahí están. Entonces el Señor nos impulsa, nos motiva a que busquemos en la palabra de Dios esos tesoros que están allí. Y claro, debemos dedicar ese tiempo en nuestra vida privada, en nuestro quehacer diario, en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces la lectura, el estudio de la palabra del Señor es muy necesario. Amén. Debemos de esforzarnos, porque para hacer esto continuamente se necesita un esfuerzo. Muchas veces no vamos a tener el deseo, o quizás con tantos quehaceres que tenemos, tanto los que trabajan secularmente como las amas de casa en su hogar, muchas veces no está ese tiempo, pero hay que esforzarse por sacar ese tiempo y dedicarlo a la palabra del Señor y leer la palabra de Dios de una manera pues que ella pueda quedar atesorada en nuestros corazones, que esa palabra pueda quedarse ahí, ¿verdad? Como una tinta indeleble que nos marque, meditar en ella, estudiarla. Entonces, para que eso quede ahí, para que quede esa palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos que estar meditando continuamente en ella. Y por eso la palabra del Señor dice en Josué 1, verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, Dios quiere que no una vez a la semana, no solo cuando vayamos al culto, sino que de día y de noche meditemos en él. Porque haciendo esto, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, de mucha bendición esta palabra es la que nos va a ayudar a prosperar en nuestro camino con Dios, en nuestra relación con Dios, y es la que nos guía. Por eso todo nos va a salir bien, porque a través de la palabra tenemos dirección divina. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. El estudio devocional requiere toda nuestra atención, toda la atención de aquel que se dispone a estudiar, a escudriñar la palabra del Señor. Claro que en nuestra vida de muchas ocupaciones, ¿verdad?, entendemos que puede que no haya un tiempo amplio para dedicarnos a esto, pero sí es importante hacer un espacio, y que ese espacio que le estamos dedicando al estudio de la palabra del Señor pues sea centrado completamente en tratar de entender, ¿verdad?, leer la palabra del Señor, escudriñarla, tener una lectura devocional, ¿verdad?, en que usted pueda seguir sistemáticamente el plan divino, la palabra de Dios, lo que el Señor nos relata en las Escrituras. Gloria al Señor. No es bueno saltar de un lado para otro, ¿verdad?, no tener un plan o solamente leer por leer, porque no se trata de solamente acumular capítulos leídos, como quienes saben que en la escuela dominical le van a preguntar cuántos capítulos leyeron en la semana, y solamente viene y agarra y lee algunos capítulos o agarra los más cortos, como decir, para no tener que decir no pude leer. Gloria al nombre del Señor, sino más bien apartar ese tiempo, que aunque sea que usted haya dedicado el tiempo solo para leer un capítulo, pero que usted esté seguro de que entendió, de que pudo meditar en él, de que pudo extraerle, ¿verdad?, toda la enseñanza, todo lo que ese versículo, lo que ese capítulo o ese pasaje que le llamó la atención, ¿verdad?, usted pudo sentir la dirección del Señor, a la voz de Dios hablando en su vida, ¿verdad?, ya sea en exhortación, ya sea en consuelo, ya sea en alguna necesidad de su vida, o simplemente el conocimiento que la palabra y la sabiduría que la Biblia nos otorga cuando la leemos. Por ello, una vez más repetimos, esto requiere de nuestra atención. Yo sé que hay muchas cosas que nos distraen, ¿verdad? Los pensamientos, los quehaceres, pueden ser
incluso pues los hijos en el hogar, ¿verdad? Los pendientes que se nos acumulan, pero nunca debemos dejar en un segundo lugar el leer la palabra de Dios, el escudriñar las Escrituras, porque como leímos al inicio, este es nuestro alimento espiritual. Nuestra alma necesita comer de la palabra de Dios, así como nuestro cuerpo. Realmente uno no se le olvida comer diariamente, ¿verdad? Usted no puede decir, ay, se me pasó el día y se me olvidó comer. No, porque su mismo cuerpo le indica, ya es hora de alimentarse, ya es hora de comer, de merendar. Y de la misma manera, el Espíritu Santo nos habla, nos alerta, ¿verdad?, que necesitamos ese alimento espiritual. Si usted está en sintonía, no es bueno, o es una mala señal cuando usted pasa los días, las horas o las semanas y usted no leyó la palabra de Dios, no escudriñó, no se alimentó, porque su alma va a estar, va a caer en raquitismo espiritual porque no la está alimentando, ¿verdad? Como decíamos antes, hay muchos que tienen la concepción de que solo en la iglesia hay que leer la palabra. No, sí, hay que llevar la Biblia a la iglesia, ahí se lee, ahí se interpreta, se enseña, gloria al Señor, pero usted puede reforzar ese conocimiento que recibe en la iglesia, ¿verdad?, volviendo a repasar esos textos que se leyeron. Tal vez él no captó en el momento, pero leyendo una vez más aquello que se enseñó, de lo que se habló, o sea, puede que usted pueda captar una nueva verdad que en el momento no haya captado, no haya podido profundizar, gloria al Señor. Por eso es que necesitamos ponerle atención al estudio de la palabra de Dios. Así es, gloria al Señor. Debemos tener para esto un espíritu dispuesto, ¿ve? Para eso es necesario pues pedirle al Señor que nos dé esa hambre y esa sed de su palabra. El salmista dice en el capítulo 119, verso 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, cuando usted lee esta palabra, usted puede descubrir esas maravillas. Cuando lo lee con ese deseo, con esa hambre de conocer más de Dios, de conocer Amén. más de su palabra, usted va a descubrir esas maravillas de la ley de Dios. Entonces, pero eso es cuando se lee con ese espíritu dispuesto, ya con esa disposición, con ese deseo de aprender de la palabra del Señor. Así es como debemos de leer la palabra del Señor y poder deleitarnos en ella, como decía el salmista, para poder deleitarse en su ley. El Salmo 119, versículo 97, nos dice, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación. La meditación en la palabra de Dios abre nuestros corazones a Dios. Despierta en nosotros ese deseo de obedecer, de expresar nuestro amor a Dios. La verdadera meditación influye sobre la forma en que vivimos. Meditar en la palabra del Señor es pensar en ella, el leer ese pasaje, ¿verdad?, o esa palabra que está escrita allí y tratar de escudriñar qué me dice Dios, cómo se aplica ese texto a mi vida, esa enseñanza, ese mandamiento, cómo puedo yo llevarlo a aplicación a mi alma. El salmista hablaba de que él amaba su ley y claro está, como la amaba, también meditaba en ella. Para él era un gozo, era como algo deleitoso meditar en la palabra del Señor, ver los mandamientos divinos, estar claro de que esta es la voluntad y es la misma voz de Dios hablando en la vida del ser humano. Gloria al nombre del Señor. Y que es necesario, ¿verdad?, que meditemos continuamente en ella. En vez de que en nuestros pensamientos hayan cosas extrañas, cosas no convenientes o cosas pecaminosas, ¿verdad?, meditemos en la palabra del Señor. Alimentemos, nutramos nuestra mente, nuestro espíritu con la palabra del Señor. Bien decía el apóstol Pablo cuando nos hablaba que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre,
Gloria al nombre del Señor. En esto pensar, dice la palabra. Entonces hay muchos pensamientos que pasan por nuestra mente, pero qué bueno es que haya un hijo de Dios, una hija de Dios, que medite continuamente en las verdades eternas. Ciertamente, ¿verdad? Esto es provechoso. El estudio devocional y personal de la palabra de Dios va nutriendo y fortaleciendo y haciendo crecer la vida espiritual, el conocimiento, y nos capacita, porque Dios capacita, porque Dios nos habla a través de su Espíritu y podemos descubrir nuevos conceptos, nuevas verdades. Podemos recibir la iluminación del Espíritu Santo. Como decía el salmista, Dios puede abrir nuestros ojos y apreciar el tesoro que hay en la palabra del Señor. Poder aprovechar la riqueza espiritual que hay en ella, pero tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que dedicarnos, tenemos que estudiarla, tenemos que tener ese deseo de llenarnos, ¿verdad?, de ella, para estar plenamente sustentado y nutrido, gloria al Señor, con lo que es bueno. Y esto es los mandamientos divinos. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido con ustedes y meditar y traer este mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Y queremos pues agradecer al Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad. Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido un gozo. Esperamos que esto quede atesorado en sus corazones y pongamos por obra esta palabra, amén, y este consejo pues que hemos compartido con ustedes de la importancia, ¿verdad?, del estudio de la palabra del Señor. Dios me les bendiga y hasta pronto. Que Dios les bendiga.